Entonces, ajá, entonces el héroe siempre va a ser consciente de las razones de su sufrimiento y los personajes expresan sus reflexiones. Si se dan cuenta, todos los personajes durante la obra, hay personajes que van a estar constantemente expresando reflexiones, sobre todo hacia el final, como se los decía anteriormente. En las tragedias griegas, el coro finalmente es el que termina, como las tragedias no suceden en escena, el coro narra y el coro reflexiona y da su opinión o su reflexión. El héroe trágico, el que vamos a llamar el héroe trágico, también indica, ojo con esto, una serie en sus diálogos, va a comentar, va a explicar, va a anunciar reflexiones, así como yo les dije, por ejemplo, una de las tantas que dice Edipo, ¿para qué me sirven los ojos si no puedo? Ay, perdón, yo no prendí mi cámara. ¿Para qué me sirven mis ojos? O sea, mis ojos no sirven de nada si yo no pude ver la realidad. Entonces me saco los ojos. En el caso igual de Ajax, el que fue un ser tan, o sea, un héroe, porque Ajax fue como, o sea, al nivel de Ulises, porque ¿qué es lo que está pasando en la obra? ¿Cuál es todo el tema? Que al morir Aquiles, que es el máximo héroe, ¿quiénes están al nivel de Aquiles? Ajax y Ulises, u Odiseo. Y, o sea, cómo yo vivo y convivo con esta pena o con esta burla. Entonces ellos van a ir cuando ya conocen lo inexorable de sus destinos, su fatum, su tragedia, ellos van a ir emitiendo reflexiones sobre la condición humana. ¿Ok? Ojo con eso, que eso es pregunta de análisis. Ok. Principales representantes de la tragedia griega, estos son los tres representantes principales en ese orden: Esquilo, Sófocles y Eurípides. Esquilo era el principal. Recuerden que como ellos se hicieron famosos, o por qué se hacían famosos, porque ellos participaban en los concursos, ellos mostraban sus tragedias, un jurado las revisaba y una vez que, que eso sucedía, ellos escogían a quién era el tragediógrafo de ese año, de esa dionisíaca o de ese año. Entonces Esquilo es el más antiguo, el que trabajó siempre con un solo actor. Era coro, corifeo y un actor. Él era como el más primitivo en ese sentido. Luego Sófocles introduce dos actores. Entonces tenemos a coro, corifeo, tenemos a Yocasta, a Edipo. Entonces introduce en escena otros nuevos personajes y hay más diálogos, hay diversidad de diálogos. Eurípides ya es el más avanzado, tecnológico. Eurípides, yo les decía en una de esas que las obras de Eurípides incluso ya tenían efectos especiales, tramoyas, el Deus Machina, que es, que es una polea que agarraba a los dioses y los, imagínense, por ejemplo, representando a Ajax. Minerva estaría, claro, Minerva es de Ajax es de Sófocles, pero es para que lo visualicen con estas obras que ustedes conocen. Imagínense a Minerva, no lo van a poner a la altura de Ajax, porque Minerva es Minerva. Entonces, yo agarro el Deus Machina, que es esa polea, y la muestro por los aires, superior a Ajax, porque es una diosa, ¿no? Entonces, y con Eurípides también va a suceder que, a diferencia de Esquilo y de Sófocles, Eurípides, de hecho, fue muy criticado en la época por eso, él ya empieza a darle mayor autonomía al hombre. ¿En qué sentido? ¿Saben qué? No me importan los dioses ni lo que digan los dioses. En las obras de Eurípides, los personajes toman decisiones y la influencia de los dioses va a ser mínima a nivel de acción de los personajes. En Esquilo y en Sófocles, los personajes están determinados por todo lo que opinen, digan o digan los dioses. En Eurípides no va a ser así. ¿Saben qué? Eurípides hace personajes más psicológicos donde ellos mismos se enfrentan con sus propios temores, con sus propias acciones, pero ya no va a depender
Ya no va a depender de lo que de la opinión de los dioses, sino de lo que ellos mismos decidan como personajes. Entonces, Sófocles, porque vamos a bueno, Sófocles, vamos a trabajar las dos, Ajax y Edipo, es el que está es como el puente entre Esquilo y Eurípides. No es ese texto de un solo personaje, pero tampoco es ese otro texto donde nos separamos de los dioses. Entonces vamos a trabajar con Sófocles. Junto a Esquilo y Eurípides está considerado como uno de los más grandes dramaturgos de la antigua Grecia. Entonces cada vez que hablen de los grandes dramaturgos de griegos, o los tragediógrafos, también conocidos como tragediógrafos, son Esquilo, Sófocles y Eurípides. Escribió más de 100 obras dramáticas, pero solo se conservan 7 completas. Antígona, estos son los nombres de las únicas obras que se conservan: Antígona, Edipo, Electra, Ajax, las Triquinianas, Filoctetes y Edipo en Colonia. Entonces, de estas 7, ustedes ya van a leer 2. Y los invito a que lean las otras, porque siempre es interesante. Electra, bueno, ya Electra se le he mencionado varias veces en esta clase, que es la hija de Agamenón, que va a vengarse de su muerte cuando su madre, Clitemnestra, mata a Agamenón porque mató a su hija. ¿Se acuerdan que les he dicho varias veces que Agamenón mata a su hija? Edipo en Colono es lo que sucede con Edipo después de lo que sucede en Edipo Rey. Antígona es hija de Edipo. Ajax ya las conocen, y las Triquinianas también es una obra de Filoctetes de política también, donde hay otros personajes. Se le atribuye la introducción del tercer actor en escena y la ruptura de las trilogías impuesta por Esquilo. ¿Qué sucede con esto de las trilogías? Los tragediógrafos, hasta Esquilo, ellos presentaban 3 tragedias y eran una unidad dramática. Sófocles empieza así, las obras están relacionadas, pero no funcionan como una unidad dramática. O sea, ustedes pueden leer Edipo Rey y es una obra redonda y completa. Con Esquilo, no, Esquilo hacía una misma obra como dividida en 3 partes. Entonces por eso se llamaban las trilogías de Esquilo. Él rompe con eso ya, y él hace una obra, una unidad dramática, no utiliza 3 obras para hacer una unidad dramática. Y bueno, ya llegamos aquí a Edipo Rey. Con esto cerraríamos hoy. Los que no lo han leído, atención, y los que ya la leyeron, bueno, haciendo memoria. ¿Cuáles son los personajes principales de la obra Edipo Rey? Edipo, Creonte, que vendría siendo su cuñado y tío. Tiresias, que es el que vendría siendo aquí en esta imagen. ¿Cómo reconocemos a Tiresias? Por el bastón de ciego. Acuérdense que Tiresias es un ciego. Viene siendo Tiresias. Yocasta, la vemos aquí al fondo, muerta, porque ya se ahorcó. ¿Cómo se ahorca Yocasta? Con sus propias clinejas, con sus trenzas. Ella agarra su cabello y se ahorca con sus cabellos. Aquí tenemos, me imagino que estos dos deben ser unos de sus hijos. Edipo y Yocasta tuvieron 4 hijos. Entonces esta debe ser una de sus hijas y uno de sus hijos varón, y Tiresias, perdón. Y Edipo, que se acaba de sacar los ojos con los broches de Yocasta. Él agarra los broches de Yocasta y se pincha los ojos hasta sacárselos. Yocasta, que viene siendo la madre y esposa de Edipo, y el Corifeo, que en este caso ya dijimos que son parte del pueblo tebano, y bueno, en el caso del Corifeo sabemos que es un personaje que se desprende. Entre los personajes secundarios tenemos el coro de ancianos tebanos, el mensajero, paje, sacerdote, pastor o siervos de ancianos. Ellos van a ir apareciendo a dar cosas. Por ejemplo, el mensajero solamente aparece en pequeños momentos. Esto que le coloco aquí abajo, Polínices, Eteocles, Ismene y Antígona, se los puse entre paréntesis. Esos no son personajes de la obra, de hecho nunca se mencionan, pero se los pongo entre paréntesis para que sepan que son los nombres de los 4 hijos de Edipo y de Yocasta. ¿Ok? Una vez que muere Edipo, esto no tiene nada que ver con la obra en el sentido de que no aparece en la obra, ni se los voy a preguntar, pero es para que tengan la curiosidad y quizás más adelante se interesen por leer un poquito más y seguir con las lecturas.
Polinices y Teocles, una vez que saben que Edipo se destierra, él mismo se destierra, porque eso sí tienen los griegos, que ellos cumplían sus palabras. ¿Y qué dijo Edipo cuando hablaba de calmar la peste en Tebas? Que una vez que la peste fuese, o sea, ¿qué les dice? No, la peste se va a acabar cuando consigan el asesino del rey. Y entonces, ¿qué dice él? Claro, vamos a buscarlo y cuando lo consigamos lo vamos a desterrar para que se acabe la peste. Por supuesto, cuando él se entera que él mismo ha sido el asesino, él, cumpliendo su palabra de rey, se destierra. Él mismo decide desterrarse. Se saca los ojos y se va desterrado. Resulta que sus hijos, Polinices y Eteocles, deciden, ellos no le paran a lo que le sucede a su padre. Dicen, bueno, ¿qué? No, vete, destiérrate, y entonces nosotros ahora vamos a ser los reyes aquí de Tebas. Entonces ellos deciden turnarse, que van a gobernar un año uno y un año el otro. Deciden turnarse el trono. Pero el año que le toca a Eteocles, Polinices decide que no va a entregar el trono. Entonces hay un enfrentamiento entre los hermanos. Una de las obras que yo les dije anteriormente que se llamaba, que es de... no se las coloqué, que este es con, ese es de... Edipo en Colono. No, los 7 contra Tebas. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese es de Eurípides. Los 7 contra Tebas son la batalla que sucede entre los dos hermanos, que al final se matan entre ellos. Antígona tiene su propia obra, que es que ella se solidariza con, porque al final Creonte, cuando ve todo esto, él se va a vengar. Acuérdense que Creonte es el que queda como es el rey, porque es el hermano. Quedan estos hijos. Cuando ellos empiezan a batallar y que Teocles no quiere darle el trono a Polinices, entonces Creonte, ¿saben? Aquí Creonte lo manda a asesinar. Profe, una pregunta, disculpe. Creonte no era como el hermano de la esposa de Edipo. Sí, el hermano de Yocasta, es decir, tío de Edipo sin saberlo. Viene siendo el tío, porque es el hermano de sí, sí. Entonces, okay, claro, pero como por sucesión, al no estar Edipo, el trono queda a los hijos. Y entonces, como los hijos empiezan a matarse entre ellos, porque no quieren, al final estos se terminan matando y termina creándose Creonte igual con el reino. Pero eso más adelante, eso no sucede nada en Edipo. Es un poco para que vean lo interesante del tema de las tragedias, que como una tragedia se va complementando con otra, porque son personajes míticos. Incluso hay gente que dice no, hay otras historias, porque acuérdense que esto es mitológico y al ser mitológico varían las versiones. La historia de Sófocles termina, de Edipo, de Sófocles, termina con la muerte de Yocasta, pero hay otras historias que dicen que realmente Yocasta no muere aquí, no se mata aquí, no se suicida, sino que se suicida enterrándose viva una vez que su hijo asesina a su otro hijo. O sea, imagínense, se casó con su hijo, tiene sus hijos que son a la vez sus nietos, y entonces los hijos, nietos se matan entre sí. O sea, ya mi vida no, ¿qué sentido tiene? Entonces ella prefiero vivir en el mundo actual a veces, porque esa gente que se mata teniendo hijos, nietos, hijos bisnietos. O sea, los hijos de Yocasta eran sus propios nietos. Ay, claro, raro. Porque Edipo es su hijo y tuvo hijos, son hijos nietos, pues. Ay, no. Profesora, pero yo tengo una pregunta. ¿Esa gente no sabía que era su mamá y su hermano? ¿Y su hijo? No sabían ahí dónde está la tragedia cuando él se entera. ¿Y cómo o sea, yo no he leído el libro completo, por eso no he llegado hasta allá? Él se entera porque él empieza a buscar al asesino, porque hay una peste en su ciudad, y entonces él dice, bueno, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Entonces, Tiresias siempre supo que él sí era, por eso, pero él se mantenía callado. Pero en una de esas, un mensajero empieza a narrar. Ellos se van hacia atrás y empiezan a decir que Layo y Yocasta tuvieron un hijo y entonces se lo habían entregado a él, pero él no tuvo la valentía de matarlo, sino que lo
le puso como unas trenzas, lo amarró y lo mandó por el río, y entonces él supo que él no había matado, entonces ya le empieza como a atar cabos, ya va, o sea, resulta que ellos tuvieron un hijo y no lo mataron, y entonces ese hijo llegó a otro reino, entonces Edipo empieza a atar cabos, dice, ya va, pero sí, entonces ellos tuvieron un hijo y lo mandaron, y lo mandaron porque el oráculo había dicho que ese hijo iba a matar a sus padres. Profe, el oráculo es como una profecía, ¿no? Y es una profecía. Sí, es una profecía. Muy típica en todas las tragedias, en la Ilíada, en la Odisea. O sea, a mí me va a tocar volver a leer eso, porque yo no entendí nada. Y profe, si le soy sincero, yo lo estaba leyendo en mi cama y me quedé dormido. Entonces perdí la noción. Leanla por partes, vayan tomando anotaciones como técnica de estudio, vayan leyendo, y entonces cuando terminen Vargas, ¿por qué me estás rayando la pantalla? Cuando terminen una parte, una página, hagan anotaciones. Bueno, aquí lo que sucede es tal cosa, aquí el mensajero llegó y dijo esto, aquí el coro se está lamentando o le está diciendo a Edipo que busque el asesino. Vayan haciendo las anotaciones para que se les haga más sencillo. ¿Ok? Bueno, entonces más o menos esa es la historia de Edipo. Entonces, ¿qué sucede? Les hago el resumen rapidito y con esto cerraríamos. A Yocasta, el oráculo le dice a Yocasta y a Layo que ellos van a tener un hijo que los va a asesinar. Ellos tratando de burlar la profecía cuando tienen porque dicen que es su primer hijo. Cuando tienen a su primer hijo, que es Edipo, se lo dan a un sirviente y le dicen, asesínalo, mátalo, desaparécelo. Ese sirviente se siente, o sea, es un bebé, es un recién nacido, se siente compasión por él, y ¿qué hace? Lo amarra y lo manda, así como Moisés en la religión cristiana, en los cristianos, lo pone en una cestica y lo manda. Ese bebé llega a otro pueblo, a otra ciudad, es recogido por una familia allí y lo crían como hijo de él, que es Pólido, y lo cría como su hijo. Ya Edipo, siendo adulto, el oráculo, se vuelve a tropezar con el oráculo, y ese oráculo le dice a Edipo, vas a asesinar a tu padre. Y entonces el Edipo se horroriza de eso que está escuchando, y él decide irse de su reino, abandonar a sus padres para que ese crimen no suceda. Lo que Edipo no sabe es que Pólido no es su padre. Por eso es que sucede lo que sucede. Entonces él trata de alejarse, mientras Layo y Yocasta tratan de evadir la profecía mandando asesinar a su hijo, pero no lo asesinan, o lo tratan de deshacerse de él. Por el otro lado, ya Edipo adulto recibe el mismo mensaje que había recibido años antes sus padres, y le dice que él va a ser asesino de su padre. Él se horroriza y dice, ¿cómo yo voy a matar a Pólido? No, esto no puede ser, yo mejor me alejo de mi padre para que eso no suceda. Y cuando él está en esa caravana, se consigue con el grupo de Layo, y hay un enfrentamiento, y es ahí donde él, sin saber, asesina a Layo. Entonces ahí, en ese momento, la profecía se cumple. Edipo ha matado a Layo en una disputa que hubo en el camino, pero para este momento Edipo no sabe que ha asesinado a su padre. Él sigue hacia Tebas, llega a Tebas, hay una peste, él descifra un enigma que dice la Esfinge, y por haber descifrado y acabado con la peste en Tebas, el pueblo decide y ellos mismos deciden que él se va a casar, acaba de enviudar, acabamos de enterar que Tebas andaba sin rey, y Yocasta y él deciden casarse. Es así como ellos se casan sin saber ni que él es su hijo ni que ella es su madre. Y bueno, nada, y se casan y tienen hijos y son felices y comieron lombrices, hasta que empieza otra peste, una nueva peste en Tebas, y esa nueva peste la mandan porque hay uno de los dioses, que está reclamando que se sepa quién es el asesino. Edipo inicia su búsqueda, manda a Tiresias y los mensajeros, y hace una serie de situaciones para que se descubra quién es el asesino del ex marido de su esposa, y bueno,
en todas esas investigaciones, que esa es la parte que entonces ahí tienen que leer, saber quién llega, cómo Tiresias sí sabía, cómo el mensajero da la información, es allí en un momento cuando Edipo dice, ya va, si esto es así, si mi mamá mandó a hacer esto, que digo, si Yocasta mandó a hacer esto este año y yo estaba allá, o sea que yo no era hijo de Pólido, y ahí es donde él cae en cuenta y se acaba, y los dos, tanto Yocasta como él, se dan cuenta que han cometido incesto sin saberlo y sin quererlo. Por eso es que se dice que no son, los personajes no son ni buenos ni malos, ellos estaban cometiendo incesto sin saberlo. Y entonces sucede la tragedia. En ese momento, ya Edipo, sabiendo lo que ha sucedido, se saca los ojos, se los pincha, se los vacía y Yocasta se ahorca. Y entonces la obra termina con Edipo desterrado, porque eso fue lo que él dijo que iba a hacer con el asesino del rey. Y termina la peste en Tebas y ya después vienen otras historias. Pero eso es más o menos el resumen de Edipo. Entonces los que no la han leído, los que están leyéndola ya más o menos tienen el resumen, ya con el spoiler y todo, pero bueno, es inevitable. Pues. Entonces ahora sí traten de leerlo con esa conciencia y tomando en cuenta esos detalles. Ah, ¿quién es el que le dice Edipo? Finalmente, ¿cómo es que se entera Edipo? ¿Cuál es la escena donde se entera? Por lo menos busquen esas partes. ¿Dónde es la escena? La escena donde se enteran que tienen que mandar, o donde narran que Edipo lo van a mandar lo van a asesinar. De hecho, Edipo significa algo así como el de los pies, el de los pies atados, si mal no recuerdo. Y es ese nombre, le ponen ese nombre porque a él lo consiguen con los pies atados, cuando lo consiguen bebé. Ok, ¿preguntas? Es una obra, está catalogada como la obra maestra del teatro, a pesar de que tiene las cantidades de años que tiene, dos siglos, o sea, es del año 5 a.C. y está catalogado como la obra maestra. En tensión, en ritmo, en personajes, en tragedia. Otra cosa, Edipo, el complejo de Edipo, van a escuchar eso, quizás alguna vez lo han escuchado, el complejo de Edipo. El complejo de Edipo es una categoría que se le da a un complejo en psicología y viene, para que sepan de dónde viene el nombre, o ya lo saben, ya con esta historia ya van a saber. El complejo de Edipo, dice Freud, que es esa edad que va más o menos entre los 4 a 6, 7 años de edad de los niños, donde se enamoran de sus madres. Eso le sucede a todos los hijos varones. Hay una edad en la infancia donde el niño se enamora, en el sentido de que es la primera figura femenina que ve, y es esa edad donde incluso la niña rechaza un poco a la madre porque está enamorado, en el buen sentido de la palabra, en el sentido infantil, está enamorado de esa figura, es al revés, el varón se enamora de su madre y el varón rechaza al padre porque idealiza a su madre. Ese periodo infantil se llama el complejo de Edipo, donde el varón está apegada a su mamá, la quiere, la abraza, no puede vivir sin ella. Eso es el complejo de Edipo. Dice Freud que dependiendo de cómo el niño varón cumpla esa etapa, eso va a determinar cómo el hijo varón de adulto se relacione con las mujeres en sus relaciones personales. Por eso es importante que los varones tengan una buena relación armónica con su madre y que cumplan su complejo de Edipo de manera efectiva para que luego de adultos tengan relaciones efectivas, las relaciones afectivas sean efectivas. Entonces es lo importante, entonces cuando ya saben, cuando escuchen eso de qué es que el complejo de Edipo, o tiene el Edipo a millón. El Edipo a millón es eso. Bueno, los niños chiquitos que están enamorados de su mamá, que la quieren, que la tocan, que la abrazan, que la aman, que la adoran, que cuando el papá viene a darles un beso, el varón se molesta.
Y del lado contrario, porque también sucede, la etapa donde la niña se enamora de su padre, es el complejo de Electra, que lo podemos hablar de la próxima clase, me acuerdan para hablarles del complejo de Electra. Es lo mismo, pero del lado femenino. La niña que se enamora de su padre es el complejo de Electra y el niño que se enamora de su madre es el complejo de Edipo. Eso es psicología, psicoanálisis 100%. ¿Preguntas? Profe, así como que la más pregunta que yo tengo, o sea, si entendí la clase y eso, pero es sobre la actividad de mañana, que si ya tenemos que tener un libro listo, o por lo menos yo llevo un poco de libro, pero no está todo completo, entonces para Sí, deberían saber si tener me uno, lo por lo menos una, deberían tener una lista y la semana que viene sí deberían tener las dos ya completas. Ok, Para ok, mañana, gracias, igual, profe. la que empezaste, si tú leíste, creo que me dijiste que te fuiste, porque tú habías leído un poquito las dos, pero te fuiste más por Edipo, lean, no importa, Edipo o Ajax, lean. Para la semana que viene sí necesitarían las dos. Profe, tengo dos La semana que preguntas. viene hablamos más de Ajax que de Edipo, dígame. Dale, gracias. La primera, o sea, yo puedo repetir mañana lo de Hiporrey, ¿verdad? No hay problema. No, no hay problema porque va a ser distinta la pregunta. La dinámica. Pero Okay. puede abarcar cualquiera de las dos, porque fíjense que le estoy diciendo que las tragedias griegas tienen cosas fundamentales que aparecen en cualquiera. O sea, si ustedes leyeran Edipo, Ajax, Antígona, Electra, van a tener las mismas características, van a aparecer allí. Ajá, profe, y la segunda, la primera la solvente, la segunda. Pero esa era una pregunta. Usted sabe que usted más o menos nos puso cada uno en la última actividad unas acotaciones. Entonces yo quería saber, por lo menos para el día de mañana, qué es lo que deberíamos hacer, no en el sentido de que me diga cuáles son las preguntas, no, lo que yo digo es, qué es lo que usted pide que nos faltó a muchos la semana pasada. La idea que ustedes hagan es siempre relacionar los conceptos que se les dan, pero desde el punto de vista personal. O sea, por ejemplo, si yo te digo a ti, ¿Edipo tuvo culpa o no tuvo culpa? Esa es una respuesta que tú no deberías ni buscar en internet ni preguntarle a Estanislao. Eso es algo muy personal porque va a responder de acuerdo a los valores de la braña, va a responder de acuerdo a tus valores, a tu sentido moral de las situaciones, ¿sabes? Entonces, ahí es donde yo digo que ustedes tienen que hacer énfasis, no quedarse en los generales, que yo les pregunto, ¿qué opinan, no sé, de Edipo? No, el Edipo es el personaje principal de la obra, era hijo de Yocasta y de Layo. No, eso yo me lo sé, y eso se lo saben ustedes porque lo pueden leer en cualquier lado. Yo quiero saber es cómo ustedes intervienen esa pregunta en función de ustedes, de sus valores y de sus pensamientos. Eso es lo que me interesa. De que yo se entienda que tú realmente estás reflexionando, no que me estás diciendo, Yocasta es la mamá de Edipo, casado con el rey Laya, era reina de Tebas. No, eso me lo sé, eso yo me lo sé, y y ustedes lo saben, y eso aparece en internet. No, es cómo ustedes relacionan eso que han estado leyendo con ustedes, con su vida, cómo se sienten. Bueno, es incómodo, es una obra incómoda, es una obra, porque eso es más o menos lo que va a ir por ahí. ¿Sí? Ok, o sea que nuestras respuestas en ese momento no estaban mal, pero tampoco estaban 100% bien porque eran como muy teóricas, ¿no? Exactamente. Siempre la teoría va a ser importante, ¿no? Porque, yo inicio con mi planteamiento teórico y luego entonces voy a hacer la intervención de mí como persona en cuanto a la función de la obra. ¿Sí? Bueno, chicos, entonces nos vemos mañana. Nos vemos por la plataforma a la hora que corresponde. Mañana es a las 8:30, ¿ok? Entonces aparecen las actividades, lean, dime, Custodio. Nada más para confirmar rápido. Edipo Rey y Ajax son aproximadamente de 20 páginas, ¿no? Para confirmar. Creo que eran 30, de 24 a 28, ¿no? Sí, depende del formato, evidentemente, depende de la letra. Si la letra es chiquitica, pueden ser fácilmente 25, 22. Sí, pero es más o menos. Sí, era para confirmar de que me los leí lo correcto. Okay. Sí. De todos modos, yo las puse en la plataforma, o sea que en la plataforma están las versiones completas, porque sé que están completas.
Bueno, chicos, nos vemos entonces el próximo miércoles, mañana por la plataforma y la próxima semana entonces por aquí, ¿sí? Y ya con las 2 horas leídas. Ok, profe. Vale, pues. Cuídese, feliz Ok. día. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao.